Hello, Either. Hello, Idris. ¿Me escuchamos bien? Sí, sí, Okay, Idris. alábalo. Nena, ahora. Ahora es, nena, ahora es. Oh, my goodness. Se ve bonito lo que te hiciste en los ojos. Thank you very much. ¿Qué es eso? Estaba tratando. Es un wing liner. ¿Eh? Nice. Pero yo digo It's la like a. sombra. Oh, excuse me. La, la sombra son tres colores. No, cuatro colores. Todos mezcladitos Interesante. ahí. Me compré Interesante. esta cosa por Amazon. Naked. Nice. And, and not afraid. Okay. Wow, mira todos esos tonos, qué brutal. It's really nice. I like it a lot. Y lo bueno es que no tiene fallout. No sé si sabes lo que es eso. No, ¿qué es eso? Eso es cuando te estás maquillando y te estás poniendo la sombra y empieza como cuando te lo estás poniendo, o sea, cuando está en la brocha, hay polvito en la brocha, ¿verdad? Y te lo empiezas a poner y se empieza a caer. Como que Mm, empieza a caer por todos lados. Tiene, no sé, ¿verdad? Cuál es la composición química o lo que sea que le ponen a ese polvo, pero claro. no, ¿cómo se dice? No permite que se esté cayendo tanto. Entonces te lo estás poniendo y se queda ahí. Donde te Oh, lo pones ahí se queda. Y hace la marca. qué brutal. Me gusta también Ujú. el wallpaper. Ese wallpaper que tú pusiste para tu cuarto. Yes. Mira qué Diablo. belleza, mira qué belleza, mira qué belleza, mira qué belleza. Oh, I Válgate. love it. ¿Cuánto I love it so estuviste? much. Este wallpaper tiene 5 paneles, porque esta pared es bien larga. Sí. Y lo que pasa es, no es algo que te toma como que demasiado tiempo. Si lo estás haciendo solo, perdón, antes de que yo siga, ¿dónde yo miro? ¿Te miro a ti o te miro acá? Mira donde tú quieras, eso no importa. Ok, pues entonces, I don't want to look cross-eyed. No. Yo te dije que papi nunca te dijo que cuando yo era chiquita, cuando yo nací, que él se asustó porque pensó que yo era visca. Dito. Pero pues, no. Entonces, a veces como que se me va los ojos y se me ponen visco. Pero este wallpaper no se tarda mucho, lo que pasa es que yo lo estaba haciendo sola y se supone que tú lo hagas con 2 personas. Right. So, este, Bárbara, de hecho, vino un día y me ayudó a hacer un panel y ella vio firsthand just how much of a perfectionist I am. And she was, I know that Barbara was like, oh no, I'm not doing this. She was like, I'm out. Porque yo Got recuerdo that que tú real sabes, quick. tú tienes que hacer que un panel toque el otro, obviamente, y que queden las dos, porque si no, esa rosa no se va a ver así, se va a ver virada, ¿verdad? Yeah. Entonces, esta pared de por sí está mal construida y está que parece una ola, literalmente está como así. Uy, it's weird. So, cuando yo estaba poniendo los paneles del wallpaper ahí juntos, no pegaban, porque al tener la onda en la pared, porque esto es de madera, Ajá. este hace que uno queda como más levantado que el otro. Entonces Sí. siempre quedaba como así o había un gap, aunque Ah. fuera así chiquito. Y yo dije, no, 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 es que yo no puedo ver eso porque esa pared antes era anaranjada. Y yo dije, yo no me voy a quedar con la pared anaranjada. Y no voy a ver esos gaps. Y Bárbara me decía, pero es que no se nota, que eso está bien. Y yo, que nadie lo puede ver, nadie se va a dar cuenta. Y yo, Bárbara, tú no entiendes, yo lo veo, yo me doy cuenta Es y la puedo única bregar. persona que le tiene que importar. Yo dije, tú no sabes cómo es mi OCD, ¿verdad? Por usarlo liberalmente, esa palabra, cómo es mi OCD con estas cosas. Tú no entiendes. It's gonna haunt me. It's gonna keep me up at night. So, el día que ella me ayudó a montarlo, estuvimos como 1 hora con ese panel, porque yo había puesto creo que 2 paneles sola. Entonces ella me ayudó a poner este que está detrás de mí, um, que no fue fácil. Y después este próximo que está acá, de hecho, aquí mismo es donde está uno de los, que se me quedó unos gaps.
Y yo tuve que ponerme a inventar, a cortar del papel que sobró y poner pedacitos que alinearan o que se vieran igual que eso. So, yo sola, montando un panel de eso solo, me tardaba 1 hora y media. Diablo. Ujú. Wow. Fue un proyectito, pero pues, ahí estamos. Pero me encanta, it's so beautiful. Sí, porque It's so tú lovely. empezaste con el proyecto, digo, es para ti, ¿verdad? Pero tú empezaste con el Ujú. proyecto para más bien, because you're thinking about doing a lifestyle still, right? Yeah, so, por ahí, o sea, quiero poder tener esto para tener un background lindo, también pintar las otras paredes color rosado. También compro unos pop-ups de esos backdrops que son pop-ups de Amazon. Esos son más para cuando ya haga self-tapes, cuando tenga cosas de actuación, pero esto es bueno para cosas como esta. Yeah. It's good de que tú, ¿verdad? O sea, como uno mezcla una cosa con la otra para que sean para el mejor beneficio para ti como persona, Ujú, porque generalmente, o sea, porque como tú eres actriz, ¿verdad? El utilizar el YouTube así como, like a big YouTube o Instagram, cualquier red, tú sabes, donde tú puedas postear estas cosas, tanto te llena a ti, ¿verdad? Como persona, y también te ujú. llena en cuanto a tu carrera, ¿no? Y entonces, pues, Sí. es como un pie forzado, yo lo veo. Sí, y era importante también para mí tener un espacio que me gustara y que yo me sintiera cómoda. Yo nunca he tenido eso. De hecho, el único momento en que yo he tenido un espacio que me agrada y que yo sentía que era, aunque no era mío, era como mío, fue cuando yo me fui para Puerto Rico por 2 meses durante la pandemia. O sea, Mm, todavía estamos en la pandemia, pero en claro. 2020. Ahí fue cuando yo, pues, como que tuve un Airbnb y era un Airbnb, era hermoso, súper bello, al lado de la playa, o sea, me encantaba. One bedroom, todo era nuevo. Tenía, ¿sabes? Hasta el microondas me cantaba cuando yo ponía algo a hacer. Me hacía y ¿cómo se dice? El horno y la lavadora y la secadora, todo eso, ¿verdad? Me cantaban. Um, y ahí fue donde yo más cómoda me sentí, pero eso fue ya ahora en mi vida adulta. O sea, yo nunca he tenido un cuarto que es como que me siento bien y cómoda aquí. El único otro cuarto que tuve así fue cuando, antes de que pasara el fuego, Sí. cuando yo tenía 15 años, que ese cuarto era como mío y pues más o menos lo puse así. Pero Sí, tampoco me duró tanto, ¿me entiendes? Porque se sí. quemó. So, pero este cuarto yo quería que fuera un lugar de serenidad, porque, o sea, 2020 pasó y 2021 está pasando y no ha sido fácil. Y no solamente por la pandemia y esas cosas, sino que desde antes, eh, tú sabes, ha sido un proceso. Yo no estaba en a very good headspace or a very good place emotionally at all for a long time, for many years. And part of you feeling good as a person, part of you feeling peace of mind has to do with your space and your surroundings. So I needed a place where I felt good. And as you see, this is very pinky, very girly. I am not that. I am this. I am black all the time, like this is me. But for some reason, I gravitated towards these colors and it's very serene. Los muebles que tengo ahora mismo son blancos. O sea, lo de nunca en mi vida, yo, mueble blanco, yo. Las gavetas son blancas, la cama es blanca, es como que, who is this person? But it's something that I needed because it breeds peace to me. So, Yeah, I can feel that. I've been feeling it mhm, for a while. We've talked about yeah, this on the phone. And mhm, now that you mentioned that like you're in black all the time, I read something about like how the colors specifically in like esoteric meanings, right? And mhm, it's interesting because we usually tend to think about black as a negative color. Like we tend to like think about the color in itself.
like Hmm. as like darkness or whatever. And um, so I think it actually draws back like way back to like pagan religions. Why Okay. we think about it that way. But I this is just an assumption. And the thing that I read about black is that it means like it's a color that bounces off negative energy. And like the logic behind it is that because you're dressed in black, that it's such a mysterious color, right? Hmm. Um, we as humans have this thing where we don't want to deal with mystery because we don't Hmm. recognize it, right? And so what we do is that we either reject it or we, you know, or we it just we just try not to deal with that. Yeah. And yeah, I just find It's that interesting that you said that. so you mean like in the old days when you say that it bounces off bad energy, do you mean like it brings bad energy or it bounces off? Like No, the energy bounces comes off. and bounces off. Yeah, Yeah, I don't know. For me, it's like I've never thought of it like that. Like I've always loved black, but for right. different reasons. But one of the things that I love about it and that I always think about is that it's classic and that it's elegant. It is That very is elegant. that's what it is for me. So it's like I don't know who else has like these weird assumptions about it, but I think it's beautiful. And yes, it is mysterious and all that stuff. And right now you can't tell my hair, the difference between my hair and my shirt, but I really like it, you know? So Yeah, it is beautiful to have that sense of mystery because like I don't know, colors are something that's it's a beautiful concept because colors are just they can have so many meanings, you know. hmm. Like Yeah. for example, green. I love to have green around everywhere. Hmm. I love my plants, you know. I'm a plant dad. Oh, And talking about plants, look, Barbara gave me these a couple ooh, of days ago. They're in these my are toddler. beautiful. I call this huge thing my toddler because Wow. it's like it's a toddler. Anyway, just wanted to shout out to Barbara. Thank you, Barbara, for the beautiful flowers. Because in Argentina, it was like Friendship Day or something like that a couple of days ago. So she just Oh, gave me that's flowers. nice. Oh, that's Yeah. cute. That's Anyway, nice. sorry for interrupting you. You were saying, No, no, it's just like you know, like colors are just such an interesting topic because like we, as humans, we can only see a small amount when it comes to colors. There's animals that yeah, see many more within the spectrum, you know, and like you could only imagine. And we both love Van Gogh, yeah. and one thing I loved about Van Gogh was how in love he was with color to the point where he, you know, besides the point, like, yo no soy un, ¿cómo se dice eso? De los artistas, Like como, an art curator. yeah, I'm not an art curator. Pero what I can say is that I lived with a arts major for a time, and she told me so much about Van Gogh because she loved him as well. And Hmm. one of the things she told me about him that besides the fact that he like created this whole movement, basing himself on this other movement that he was following that people from his small town did not understand, Hmm. artistically speaking, um, he would eat the color orange. Like I mean, I feel bad for Van Gogh. Like he had depression. Like poor man. yeah. You know, he had a big struggle with mental illness. So yeah, I know That's like it. what in that special what's her name? Gatsby? Oh yeah, yeah. She's Hannah Gadsby. Hannah Gatsby. Yeah. Hmm. She I think speaks it's about him. Douglas. I think it's Douglas, the name of the special, her stand up. Yeah. So it's yeah, like also can we just mention like how boss she is? Like she's amazing. She's She such a is. brain. Like I love her. She She's is. so smart. Oh, so smart. You know, the thing I love the most about the specials is that like because there's like
it's very controversial, not based on the things that she's saying, but rather because of the like it's controversial based on how she used the comedy format.